sido muchas voces de distintos lugares, algunas desinformando, otras acertando o poniendo de manifiesto algunas versiones que tal vez lo que llamamos nosotros la brecha tecnológica, es decir, esa incapacidad de comprensión de, digamos, de estar imbuido en lo que se llama la capacidad tecnológica, nos permite a nosotros también tener la duda en ese respecto. Rommel Contreras es físico, también es matemático, y ha hecho un artículo bastante interesante. Por esa razón está hoy con nosotros, porque esta capacidad tecnológica que tiene que ver con los tokens, que tiene que ver con este aspecto matemático del proceso del encriptado, de lo que significa la seguridad del sistema, sobre todo, o de las máquinas. Nos va a poner de manifiesto un tanto cuál es su punto de vista y qué más o menos qué es lo que ha pasado con este proceso. Buenos días, profesor. Buenos días, Tom. Gracias por invitarme. Bueno, está allí en el tapete esta situación planteada con el resultado electoral. Por una parte, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Amoroso, ha dado unas cifras. Ha dicho que el sistema electoral encriptado ha sufrido una especie de vandalización, una especie de vandalización tecnológica, quiero decir, una especie de implosión, y que de alguna u otra forma por eso retardó un poco el proceso de declaración del escrutinio final. De hecho, en el segundo boletín volvió a reiterar que precisamente es porque se estaba desarrollando cuál había sido el impacto dentro de este proceso. Pero por otro lado, las factoras de oposición inclusive han puesto de manifiesto una página para que la gente pueda acceder y verificar resultados de lo que ellos llaman las actas. Esto ha creado un eco nacional e internacional, porque todo el mundo está pidiendo actas, todo el mundo está pidiendo números. Y no sé hasta dónde, y lo que sí es cierto es que se ha creado la duda, claro, en este espacio, en este espectro de la mucha desinformación que se ha venido creando alrededor del sistema. ¿Qué tan seguro parece esto una pregunta reiterada, qué tan seguro es el sistema electoral venezolano desde el punto de vista tecnológico? Bueno, Antón, antes de responderte quisiera dar una premisa, ¿no? Yo creo que la palabra de un especialista, de un ingeniero, de un matemático, de un profesional de la nación venezolana, desde el punto de vista técnico debería ser muy cuidadosa, muy sagrada y muy responsabilizada. O sea, si yo vengo aquí a mentir, soy tan terrorista como el que quema una estación de radio, porque hay muchas maneras de cometer terror. Si yo vengo aquí a hacerle creer a la población de Cumaná, que es la que nos escucha básicamente, que esta cosa es de esta manera y no de esta porque yo tengo algún interés personal en que sea de una manera, bueno, yo debería ser juzgado por terrorista entonces, pues, claro, porque esas son, la sociedad tiene que estar equilibrada. Una de las razones que me motivó y que te agradezco a ti haberlo considerado, de escribir un artículo hace poco que lo puse en mi Facebook y en mi página, en mi blog, se llama La tokenización de la voluntad popular. O sea, yo allí defino cómo se estableció a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, un sistema electoral automatizado que simple y llanamente da garantías a todos, todos los que participan tienen garantía de que está blindado. Ahora, ¿cómo se blinda eso? ¿Por la palabra? ¿Por el acuerdo de alguien? ¿Por la honradez de alguien? No, eso no tiene nada que ver con las personas, eso tiene que ver con las matemáticas. En el fondo es las matemáticas. Por ejemplo, yo entiendo que este es un tema complejo, más no difícil, pero sí complejo. Las personas que compran, los jóvenes sobre todo, que compran moneda electrónica, Bitcoin, llámese Petro, Ethereum, lo que sea, ¿por qué confían en eso? Confían por el basamento matemático que las protege. Claro.
esas mismas tecnologías, exactamente las mismas tecnologías, protegen el sistema electoral venezolano. O sea, de manera que si todos los miembros de una mesa, todos, se ponen de acuerdo para adulterar la información, no podrían. Poniéndose todos de acuerdo, porque el elector va con su huella. Tendrían que falsificar, conseguir los dedos de todas las personas, que ya es un primer problema. Claro. Cuando yo ejecuto el acto de votación, la máquina digitaliza la huella y la guarda. Pero, oye, eso es muy simple hacerlo así. No. Es que la máquina misma ya está preparada desde que sale del CNE, auditada, con unas claves secretas que no las hace ni las escribe nadie en un papel. Esas claves se generan por algoritmos matemáticos, tienen que ver con curvas elípticas, y esos algoritmos se fracciona una clave X. Yo, tú, los 20 que estamos allí como supervisores o como auditores o como representantes partidistas, y cada parte de esa fracción hacen un todo. En un algoritmo, en un programa, cada quien introduce su clave y resultan subclaves, claves secundarias. Una de esas claves secundarias se le asignan a cada máquina. Cada máquina tiene su clave distinta. Esas claves, en vez de llamarlas claves, nosotros les preferimos decir una identidad digital. Eso se llama hash. Pero dentro de una máquina no solamente está el hash que identifica la máquina, es que la memoria, el módulo que hace el OCR del dedo, el que recibe la firma cuando firma allí, cada uno de esos tiene una identidad. Todo ese compendio queda registrado en cada operación que hace la máquina. Entonces, cuando yo no participé en el sistema desde el punto de vista técnico, pero yo participé hace muchísimos años en los viejos sistemas que tenía el CNE, el anterior a este, muy anterior. Lo primero que hacen cuando se establece la mesa, cuando se apertura la mesa electoral, es sacar el acta cero. ¿Qué dice el acta cero? Oye, que la máquina no tiene votos registrados, pero además te da un identificador digital que te permite a ti saber que en ese momento, con la información que tú dices que está allí en ese papel, va a darme una huella. Explico eso, que es lo más complejo que tiene este. Hay un algoritmo que se llama Shamir, Shamir 256 es el que usa el CNE, que simple y llanamente es una función matemática. Si tú metes, es como un embudo, pues, tú metes datos por aquí y él te da de esos datos, de ese conjunto de datos, una identidad. Por ejemplo, metemos la Biblia completa, digitalizada, y él saca un numerito de 64 bytes, que es el número que aparece abajo en el QR. Ese número te dice que ese texto que tú le metiste, con todos sus caracteres, equivale en la huella de él es esto. Si usted vuelve a meter ese texto alterándole un punto, el número no es que se transforma un poco, no, el número se altera completo. O sea, no puedes falsificar una información. Entonces, si tú y yo queremos falsificar un acta y nos ponemos de acuerdo y conseguimos una máquina igual, el papel de seguridad igual, le pagamos a todos los testigos y que estén en el salón igual, y emitimos un voto que falsificamos el acta y ponemos cualquier número allí y la mandamos para Caracas en el sobre que se le entrega a las Fuerzas Armadas, aún la máquina adentro tiene información. El acta verdadera es la información que está tokenizada, convertida digitalmente dentro de la máquina, que es lo que se transmite a Caracas, que fue lo que se intentó sabotear. Ya podemos andar en eso. El papel es una constancia que no tiene validez ante la ley venezolana. Lo que vale es la información que está allí. Ahora, esa información se puede clonar. ¿Qué significa clonar? La puedo poner en un pendrive, pero es lo mismo que dice allá. Claro. Y además está encriptada. No es que es un pendrive que yo me puedo llevar para la casa y leerlo. Solo la puedo desencriptar con las claves que se generaron originalmente en el CNI. Entonces, la gente, hay una, bueno, yo creo que hasta consciente, pero tiene mucho que ver con ignorancia, y me permite, no es una cuando uso la palabra ignorancia no es ofensiva. Yo soy ignorante de lo que no conozco, pues, y punto. La gente dice el acta. Oye, nosotros tenemos 20 y pico elecciones con ese sistema y jamás se ha pedido un acta. De hecho, yo jamás he visto un acta, porque lo que se publican a los días es la información, el contenido del acta, la información de los numeritos por mesa detallados. ¿Por qué no se ha hecho? Y esa es la pregunta que muchos presionan. Publiquen el acta. Ojo,
métanse en la página del CNI. No puede. O sea, hay un sistema público, que es la página web, etcétera, y un sistema privado del CNI. ¿Cómo trabaja eso? El sistema público trabaja con la Internet. Todos tienen acceso a la Internet desde su casa y desde cualquier parte del mundo. Pero el sistema privado no. El sistema privado es lo que se conoce como dial-up. O sea, es un sistema, una red privada, punto a punto, que CanTV, Movilnet, las compañías telefónicas del Estado establecen en cada centro electoral con el CNI. Esas no se pueden craquear, esas no se pueden adulterar, ni de Yugoslavia, ni de Biafra, en ninguna parte del mundo tú puedes acceder, porque esa es una red privada, como que tú tuvieras un teléfono con un cable hasta mi casa. No los pueden intervenir, suponte que alguien se pegue al cable, pero no puedes transmitir la información porque eso va encriptado. ¿Qué significa el encriptamiento? Bueno, que yo altero, ofusco la información que quiero transmitir, le pongo una clave, que es un algoritmo matemático asociado a las curvas elípticas, y es bastante complejo, no difícil, pero sí complejo, y transmito, y tú allá, para poderlo leer, tienes que usar una clave que yo publiqué previamente para que tú tengas la certeza de que yo soy yo. Y eso es tan complicado que se va escalando en dificultad hasta que tú tienes no la certeza, sino la garantía que lo que yo te estoy transmitiendo es lo que tú estás recibiendo. No hay manera de alterarlo en el camino. Entonces, si me preguntas si se puede adulterar la información, no. Se puede demorar, se puede tratar de quemar la máquina, suponte, por eso algunas máquinas creo que se quemaron. Pero cuando termina el acto de votación, queda una copia en un pendrive que también se mete en el sobre junto con el acta cero y el acta de totalización de esa mesa. Eso va con las Fuerzas Armadas, lo llevan a Caracas y se mantiene lacrado, porque eso no hay necesidad de abrirlo si el proceso fluye normalmente, pues. Claro. Ahora, el presidente Moroso del CNE habló de una intervención desde un país, una especie de hackeo, una especie de... Sí, pero son dos cosas distintas. Cuando nosotros en nuestras casas a las 10 de la noche estábamos esperando resultados, ¿verdad? Porque es lo tradicional, es lo normal. Y se demora 2 horas más. Sucede que nosotros no podíamos acceder a la página web, porque la página web fue atacada. ¿Qué significa ese ataque? Ese es el ataque más simple, quizás sea un poco caro, pero es sencillo. Tú agarras una computadora, un conjunto de computadoras, y aperturas operaciones con esa página web, tratas de abrirla. Si tú, una computadora como la mía en la casa, puede soportar 1000 personas conectadas, pero no puede soportar 500.000, porque la máquina no puede atenderlos todo. El hecho que yo toque la puerta, tum, 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 quiere que sé que merece mi atención. La computadora tiene que atender ese toque. Y si tenía que atender 500, 1.000.000 de toques cada vez, llega un momento que ella colapsa. No la puedo alterar su contenido, pero hago que ella tenga que atender tantas llamadas. Se ralentiza e incluso puede colapsarse. Incluso puede caerse. Bueno, no estamos hablando de 1000. Estamos hablando de millones de interacciones. Eso mató la página web. Pero no quiere decir que haya matado la red privada. La red privada también fue atacada, pero físicamente. Se cortaron cables, se dañaron centrales, etc. Pero a pesar de eso, yo mando un mensaje con un muchacho de aquí a tu casa. Yo puedo detener al muchacho, pero el mensaje está encriptado, no lo puedo leer ni lo puedo alterar. O sea, hay una garantía de que el ejercicio de la voluntad popular está garantizada por la matemática, y el compendio de esa data, cuando se reúna, ya sea porque se transmitió, ya sea porque se leyó del pendrive, o como dice la ley, si ocurre que no pude transmitirla, no hay pendrive, etcétera, con la copia de 2 grupos políticos partidistas que participaron, se rehace la voluntad de esa mesa. Y si no existiese, se repite en esa mesa la elección. Que eso ha sucedido, que no se repite el proceso, sino se repiten en una mesa por un delito electoral, por cualquier cosa. Entonces el sistema ha sido blindado porque ese sistema fue hecho, por cierto, antes del Bitcoin, antes de que saliera la moneda digital estaba ese sistema, porque la tecnología que se está usando es de los últimos 20, 30 años del siglo pasado. Esa es la tecnología que protege el lanzamiento de misiles atómicos, el que protege la seguridad de los bancos. Es la misma tecnología. Unos profesores de la Simón Bolívar fueron contratados para eso.
hicieron un programa en lenguaje Sichar. El programa es hasta público, porque ese programa tiene que ser leído por cada partido para saber si no hay una cosa rara allí. No, toda esa información es pública. Lo que no es público son las claves de validación, de encriptación, porque es lo que le da garantía al sistema. Los candados, pues. Sí. O sea que yo por lo menos estoy tranquilo. Ahora, tengo que esperar los laxos. El artículo 155 de la ley orgánica de procesos electorales dice que el CNE tiene 30 días para publicar en Gaceta Electoral el resultado detallado. Oye, nosotros estamos acostumbrados a verlo en 2, 3, 4 días. Bueno, pero tiene 30. O sea, no voy a quemar el mundo si no cumplo los 30. Claro. Acaba de entregarlo ayer al tribunal, a la sala electoral del Tribunal Supremo del país, pues. Entonces, yo creo que un poco de paciencia, pero más que paciencia, y esa es una de las cosas que más me motivan a jorungar. Suceden calamidades a nuestro alcance. Por ejemplo, se cayó, Cumanacoa se inundó, Cumanacoa, el cerro Turimiquire se cayó, y yo no he escuchado un geólogo, un ingeniero de acá, de la comunidad, del Estado, opinando al respecto. Oye, descorazonado, sin problemas políticos, como técnico, como especialista. Oye, está sucediendo esto, eso pasó por esto, faltó esto, hay que hacer esto. No, todo el mundo callado. Los profesionales. Porque el pueblo nos debe tener a nosotros los profesionales. Oye, como guía, yo voy al médico cuando siento algo para que me diga qué hacer, pues. Ahora sucede este problema electoral. Yo no he escuchado ningún especialista, que los hay doctores, yo no soy doctor, que los hay súper estudiosos, exponiendo estas cosas, estas verdades que benefician a todos, porque le da tranquilidad al pueblo, pues, le da tranquilidad a la gente puede ser de un partido o de otro, pero si sabe a qué atenerse, yo creo que le hace bien incluso en su salud. No, yo creo que aquí hay un reclamo que hay que hacernos de profesional a profesional, y que haya un debate público al respecto, un debate de altura, porque yo pudiera estar equivocado, suponte, en algo que dije aquí, pero que yo incluso empecé de que si uno miente aquí voluntariamente, eso es terrorismo. Claro. Pero deben salir los profesionales. La Universidad de Oriente tiene 40 años graduando matemáticos y físicos, y la Universidad Central, experto en computación, licenciado, y la Simón Bolívar y la ULA, y todos se callan. Y yo creo que la ignorancia no es criminal, pero el silencio del que sabe es crimen, es un crimen. El silencio del que maneja estas cosas y no dice nada porque prefiere que se desate un vandalismo, una cosa fea en el país, es criminal. Lo que sí se ponga de manifiesto la actitud política electoral. Claro, o sea, no es que defendamos ni al gobierno ni defendamos a la oposición, es que digamos objetivamente la naturaleza de ese sistema, sus bondades y sus desbondades. Por ejemplo, yo sugeriría al CNE que para la próxima elección se crease una memoria distinta, un sistema distinto. ¿Cómo? Yo no puedo publicar en la mitad del proceso que fulanito va ganando, porque eso cambia la voluntad del pueblo. Pero yo puedo publicar a tal hora los resultados automáticamente, como se hace con la blockchain. Yo compro 10 petros, que nunca compré, o compro un Bitcoin, que tampoco tengo, y ese Bitcoin instantáneamente aparece. Todo el mundo sabe que yo lo puedo comprar, porque está en lo que llaman la blockchain, que es un sistema de memoria, pero también un sistema de proceso. Ahora, yo digo que el CNE puede establecer su propio blockchain y publicarla automáticamente a la hora que se estime, pues a las 12 de la noche, 2 días después, que todo el mundo sepa que al final allí está. Porque además eso es como un chorizo que todo el mundo puede revisar y nadie puede alterar. El sistema actual nadie lo puede alterar, pero tú no lo conoces hasta que sea publicado. Ok, y digamos que la ciudadanía en algunas partes de Venezuela están publicando estas certificaciones, estas actas. Muy fácil, eso es muy fácil. No tenemos ni que preocuparnos, que publiquen todo lo que quieran. Pero si yo digo que este resultado electoral, esta acta, que tiene ese hash, dice esta votación dando ganador a fulanito o a fulanito, y dentro de 20 días el Tribunal Supremo termina su experticia y dice que esa acta
que el hash es tal, no refleja esos resultados, yo cometí un delito. Yo le mentí al público. Yo traté de modificar la voluntad electoral del pueblo venezolano, que es uno de los mayores delitos que se comete, cuando tú tratas de modificar la voluntad popular. Entonces yo soy susceptible a ser enjuiciado, que no digan después. Claro, hay una situación que tiene que ver con la deslegitimación de la institucionalidad. Claro, y tú tienes que retomarla, claro, con pruebas en la mano, pues con elementos de prueba. Un poco lo que ha hecho el CNE ante el Tribunal Supremo de Justicia. Claro, mira. Para escudarse, digamos. La gente no va a confiar en el CNE, y tampoco vas a confiar en las Fuerzas Armadas. No voy a confiar en el Tribunal Supremo, porque todo lo puedo modificar. Oye, confía en la matemática, que no se puede alterar. Usted se llevó, cuando terminó el acto electoral, usted se llevó su acta y copiaste el hash. El hash se calculó con información de la máquina, con el resultado electoral todo, con hasta la temperatura que tenía la máquina, está metido de alguna manera en ese hash. Tú no puedes alterar ese hash, no lo puedes modificar. Y lo único que va a pasar es que en un programa, es un programa que puede hacer uno hasta en su casa. Usted mete todos los strings que van a ir, nombre, fecha, hora, tal, y cuando le pasas y le calculas el chamil 256, por ejemplo, te va a dar el hash y tiene que ser idéntico al original. O sea, si yo le quité un voto a alguien y se lo puse a otro, el hash va a ser distinto. Y entonces, si yo digo que tengo una boleta electoral y la publico y resulta que yo estoy adulterando esa boleta, oye, yo estoy cometiendo un crimen electoral, un crimen a la república, pues, a la nación, porque eso ha conllevado a gente muerta, pues. Sí, ha habido violencia. Ha habido violencia extrema. Y veo que los profesionales que manejan esto y que pueden explicarlo de una manera más didáctica, pues yo estudié fue física pura, pues. Se quedan callados, esperando como que gozando de esto. Yo le hago un reclamo a los colegios, a los especialistas, que deben sacar a las academias, tienen que explicar al público lo que está pasando. Por eso yo me motivé a hacer ese artículo, pero a principio de año yo me motivé no a un artículo, a sacar un libro, se llama Curvas Elípticas, base criptográfica de la moneda electrónica. Está libre, gratuito, está en Amazon, pero está gratuito para todo el que lo quiera leer. Me busca por mi nombre, Curvas Elípticas, Romer Contreras, y le va a aparecer mi libro. No tiene una profundidad gigantesca, pero permite conocer este mundo, pues, de la encriptación en base a las curvas elípticas, que básicamente es la que usó el CNE y es la que se usa en casi todos los mecanismos. Ahora, lo que yo en principio había dicho, la brecha tecnológica es amplia, es grande. Hay una capacidad, digamos, de desconocimiento sobre todo esto, y eso ha permitido de alguna manera, profesor, que las personas común y corriente se les siembre una duda sobre unos aspectos que no conocen en el detalle. Pero tenemos que ver la sociedad como un conjunto de hombres y mujeres, hombros de hombres y mujeres que se unen para hacerla fuerte. Yo, por ejemplo, no sé sembrar pepino, pero como pepino. No sé, qué sé yo, aterrizar un avión, pero me monto en avión. O sea, todos en la sociedad somos útiles, claro, y todos somos sabios en nuestra área. Entonces, sí existe un escalón de ignorancia o tecnológico en cada uno de nosotros en áreas distintas. Por lo menos yo no sé el trabajo tuyo que tú haces de los medios, oye, que vienes tantos años haciéndolo, que se estudia y además se genera con la experiencia. Yo soy un ignorante allí. O en la medicina, que siempre pongo el ejemplo. Oye, pero tienes que confiar tú en lo que yo domino porque es mi área. Claro, tienes que confiar en el piloto. Claro, yo confío cuando me monto en el avión, yo confío en el piloto. Tenemos que confiar en alguien. Si no confiamos, entonces yo le doy un consejo. No importa, yo no confío en el médico, pues yo debo estudiar tanto como el médico para saber qué es lo que tengo. Que me salió una mancha, quiero saber qué es eso y debo estudiar muchísimo para llegar a discutirle al médico su diagnóstico. Si no, yo debo asumir, leer, investigar. Ahora tú tienes ChatGPT, pregúntele a ChatGPT cuántos años necesito yo y qué recursos de cómputo para modificar un hash y conseguir alterar un string de datos para que sea el mismo hash de otro. Oye, él te va a decir, necesitas la edad del universo. Eones. O sea que si yo me pongo aquí a tratar de abrir uno de esos
pendrive que se encriptan, o el resultado de la máquina electoral modificarlo adentro. Yo necesito varias veces la edad del universo para poder hacerlo. Me pongo viejo, y cuando una información que tú quieres adulterar se demora mucho la diligencia, ya eso no tiene validez. Entonces, esto está garantizado por las matemáticas, por la practicidad y la rapidez con que se hace, y porque un resultado electoral la gente quiere saberlo ya. Sí, si yo confiara en el CNE, que vengo toda mi vida confiando, incluso en los anteriores yo confiaba, yo me acosté temprano, tranquilo, porque yo dije, el señor dijo que ganó fulanito con el 80% del resultado que le llegó, y este es el resultado que él planteó. Pero el profesor que hizo ese sistema, el profesor Teotiste de la Simón Bolívar, dice, pero es que en Venezuela se audita el 50+1 de las actas al final del acto de votación, cuando hace falta solamente el 1%. O sea, se sobreasegura el resultado. ¿Por qué el 1%? Yo no soy estadístico, pero vi suficiente estadística para discutir con cualquier estadístico de aquí o de afuera lo que voy a decir. Antes nosotros íbamos a votar por el último número de la cédula, ¿te acuerdas? Sí. Pero resulta que el último número de la cédula, aleatoriamente, randómicamente, a veces se repiten algunos más que otros. Por lo menos el 1. Si tú agarras 10 personas y le revisas la cédula, es probable que el 1 haya más personas que terminen su cédula en 1 que terminen por lo menos en 7. Eso está estudiado. Entonces el Consejo en las últimas 2, 3, 4 elecciones cambió, no es el 1. Ahora son los 2 últimos dígitos. Entonces, si yo agarro en una cola de electores y bato todos esos electores y saco una muestra del 1%, o sea que si hay 1000 saco 10, y le pregunto, oye, ¿por quién tú votaste? Yo inmediatamente tengo la moda, cómo se va a comportar la elección. Por eso es que los ex-import, si se son honestos, son buenos, porque yo puedo saber de inmediato cómo se comportó la elección en esa mesa, y también cómo se comportó la elección en el país, sin saber el resultado. Para eso es la matemática. Claro, la precisión de los procesos. Ahora, la voluntad popular es otra. La voluntad popular no requiere una muestra porcentual, ni mucho menos, requiere la totalización. Por eso se creó un poder, todo un poder del Estado, para que ese poder establezca la totalización de cada sistema. ¿Qué pasaría si ese poder nos truquea? Oye, que el resto de la sociedad lo adversaría. Claro. Se desintegraría la nación, pues. Profesor, ya estamos cerrando el programa. Me gustaría que usted pusiera de manifiesto su visión para el público que nos está escuchando en este momento. Bueno, yo me voy a referir a mis conciudadanos, vecinos y más allá, allegados, de que confiemos en el proceso, porque es el proceso que nos ha permitido durante años tener nuestro sistema electoral. Pero sí desconfiamos que investiguen la base criptográfica y de seguridad de ese proceso, y les invito, si quieren, a leer mi libro sobre curvas elípticas, base criptográfica de la moneda electrónica, que lo consiguen en internet libre. Y si quieren seguir ahondando, por supuesto que hay mucho material. Esto es una cosa que ya se domina en el mundo y en el cual se sustenta la sociedad actual, la seguridad digital, los tokens, etcétera, etcétera. Este teléfono puede hablar tú con seguridad entre 2 centrales telefónicas, porque abajo hay una encriptación de curvas elípticas que lo mantiene. Y casi todos los juegos electrónicos, el televisor, todo, el banco, cuando yo saco dinero, cuando pongo mi huella, todas esas comunicaciones son seguras. Tú no has oído un banco que tú le das tu password a una persona y así te sacan los reales. Pero si tú no lo entregan, es muy difícil que alguien le adulteren sus resultados desde afuera del país. Entonces tenemos que confiar unos a otros, así como confiamos en el médico, en el cura, en el otro, tenemos que empezar a confiar en que la sociedad la hacemos todos, no una parte. Claro. Si no va la paranoia, ¿no? Sí, señor. Gracias. Es una de las cosas que siempre estamos intentando poner de manifiesto. Vivimos en una sociedad, y es una sociedad de iguales, de todos, además. Y que es fundamental que en este caso hay un orden establecido. La República tiene un orden, tiene 5 poderes en este caso en Venezuela, y que ha venido sosteniéndose una campaña desde hace mucho tiempo para intentar deslegitimar inclusive al propio Estado. Creo que es hora de darle un
detención a esos procesos que nos llevan a la entropía, al desorden, y por lo cual pues evidentemente hay que establecer más bien un orden para poder vivir en ciudadanía. Mis saludos y mi respeto. Mañana a las 7 nos volvemos a ver por aquí, por Prisma Televisión. Gracias, Antón. Gracias, Prisma. Bien.